Ok, entonces vamos a continuar con los métodos numéricos para la solución de sistemas de ecuaciones. En la clase anterior estuvimos viendo lo que era el método LU y, bueno, LU, matriz inversa, y el de Gauss-Jordan, ¿verdad? Y dijimos que ese último, o más bien que ese grupo eran métodos numéricos de eliminación directa y que la solución que nos iba a dar era la de la analítica, ¿verdad? No teníamos ningún error asociado y la solución la considerábamos como verdadera. El día de hoy vamos a ver dos métodos numéricos que son de aproximación, es decir, lo que vamos a ir haciendo es aproximando la solución del método y por ende, como es una aproximación, vamos a tener un error asociado. Estos métodos son el método de Gauss-Seidel y el método de Jacobi. ¿Okay? Los dos son iterativos. Estos métodos iterativos van a presentar una alternativa a lo que son los métodos de eliminación directa. Tiene un enfoque más, digamos, a la aproximación, ¿verdad? No tanto como a la solución directa. Nos enfocamos únicamente en el método de Gauss-Seidel y de Jacobi. En este los utilizan valores iniciales como todo método iterativo y se va mejorando o refinando la solución hasta llegar a un valor de error menor al criterio paro establecido. Estos son especialmente válidos cuando tienen un gran número de ecuaciones, ya que estos no son susceptibles a errores de redondeo como si lo presentaban los métodos de eliminación directa, ¿verdad? Y el error se va controlando con el número de iteraciones que se va haciendo, ¿verdad? Entre más iteraciones yo vaya realizando, mejor es mi aproximación a la solución analítica. En algunos casos, el método de Gauss-Seidel podría no converger a un resultado correcto, mientras que el de Jacobi sí podría converger. Entonces vamos a ver el primer método, que es el método de Gauss-Seidel. En este método se utilizan técnicas numéricas similares a las que se utilizan para una sola raíz, ¿verdad? En las raíces de ecuaciones, lo primero que hacíamos era suponer un valor inicial de la raíz y luego ir aplicando el método para obtener una estimación refinada de esa raíz. Entonces, en este método de sistemas de ecuaciones, se van a determinar valores que van a, entre comillas, satisfacer de forma simultánea todo el conjunto de ecuaciones. Y luego lo que se va haciendo es refinando con el método iterativo. De los dos métodos que vamos a ver ahorita, el método de Gauss-Seidel es el que se utiliza de una forma más común. Supongamos que partimos de un sistema de ecuaciones, ¿verdad? De 3 por 3. Tenemos la escritura matricial, ¿verdad? Por x igual a b. Y decimos que si no todos los valores de la diagonal de la matriz A son cero, es decir, son diferentes de cero más bien, yo podría despejar de ese matriz, de ese sistema matriz, las ecuaciones para poder obtener cada una de las incógnitas, ¿verdad? La primera fila despejo x1, de la segunda fila x2 y la tercera fila x3. De esa forma se me van a generar esas tres ecuaciones. ¿De dónde vienen esas tres ecuaciones? Parten del despeje que yo hago de las filas. Esto no nos lo aprendemos de memoria porque en el momento en que nos pongan una matriz de 4 por 4, ya ahí no nos va a satisfacer el sistema que estamos despejando acá, ¿verdad? Porque partimos de 3 por 3. Luego se inicia el proceso de solución seleccionando valores iniciales para las X. Inicialmente, para simplificar, digamos, se asumen que todos los valores son cero y se puede sustituir en la ecuación 1, ¿verdad? Que vimos anteriormente, todos los valores que sean cero, pues veámoslo aquí. Si yo asumo que todos los valores iniciales son cero, pues entonces en la X1 este valor va a ser cero porque X2 vale cero y este va a ser cero. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar únicamente B1 entre A11, ¿verdad? Esa es la simplificación que se puede hacer inicialmente. Luego se sustituye ese valor que encontré de X1 en la siguiente ecuación para encontrar el valor de X2, manteniendo que el X3 es cero porque no ha habido un refinamiento de la X y despejamos el X2. Una vez que ya tengo X1 y X2, pues bajo una ecuación más y despejo el valor de X3 y así tengo los tres valores ya, digamos, refinados diferentes de cero.
Luego voy a regresar a la ecuación 1 y el proceso se sigue repitiendo de forma iterativa. La convergencia se puede verificar de manera similar como se determinaba en la raíz de una ecuación, ¿verdad? Simplemente comparándolo con un criterio de paro. Y ojo aquí, porque como ya tengo un sistema de ecuaciones de n por n, voy a tener n soluciones. Esas n soluciones, vean aquí, esas n soluciones, yo las tengo que comparar con mi criterio de paro. ¿Okay? Entonces, si tengo 4 soluciones y las 4 soluciones las comparo con el criterio de paro, tengo que asegurarme que las 4 soluciones o las n soluciones estén siempre por debajo de mi criterio de paro. ¿Ok? Siempre va a haber un comportamiento, ¿verdad? Y de forma, digamos, normal, que hay una que va a presentar el error más alto. Entonces, asegurándome yo que la variable que tiene el error más alto está por debajo del criterio de paro, ya yo sabría que las demás están por debajo del criterio de paro. Pero siempre tengo que comparar todos con respecto al criterio de paro. Entonces, para todas las incógnitas voy a revisar siempre con respecto al criterio de pago. Ajá. Entonces, vamos a ver este ejemplo para entender bien el método de Gauss-Seidel. Los sistemas de ecuaciones. Pues les decía que no nos aprendiéramos las ecuaciones de memoria, sino que más bien siempre partamos del despeje manual de cada una de las ecuaciones para que en el momento que el sistema de ecuaciones sea diferente, un sistema de 3×3, pues este nos pueda funcionar bien. Ok, entonces dicho eso, lo que vamos a hacer es tomar las ecuaciones que están como 1, 2 y 3 y vamos a despejar las variables en cada una de ellas. De la ecuación 1 vamos a despejar x1, de la ecuación 2 vamos a despejar x2 y de la ecuación 3 vamos a despejar x3. Ok, entonces vamos a tener que x1 es igual a 7,85 más 0,1 x2 más 0,2 x3 entre 3. X2 va a ser igual a menos 19,3 menos 0,1 x1 más 0,3 x3 entre 7. Y luego x3 va a ser igual a 71,4 menos 0,3 x1 más 0,2 x2 entre 10. ¿Ven? Ese es el despeje que estamos haciendo. Ahora les pregunto, esto que yo acabo de hacer aquí, digamos, para la primera ecuación, ¿a qué método se les parece? Vean que lo que hice fue que tengo un sistema de ecuaciones, bien esto lo hubiera igualado a 0. ¿Verdad? Ahí tengo una función en términos de x igual a 0 y de esa función en términos de x igual a 0, lo que hice fue despejar esto. ¿A qué se les parece? Lo que hice, pues, ¿qué método es? El método punto fijo. Punto fijo, ¿verdad? Punto fijo. Entonces, lo que Gauss-Seidel o de donde se basa Gauss-Seidel es del método de punto fijo de forma simultánea. Vean que todas las ecuaciones las transformé de la forma x igual a un g de x. Despejé una x de cada una de ellas. ¿Verdad? Entonces aquí sería x1 igual a g1 de x, aquí sería x2 igual a g2 de x, y x3 igual a gx3 de x. ¿No ven?
Entonces, despejé de forma simultánea o apliqué de forma simultánea el método de punto fijo para poder aplicar la solución del sistema de forma simultánea. ¿Ok? Entonces, ya que vimos que esto se asimila al método de punto fijo, entonces ahora sí puedo partir con cada una de las iteraciones. Entonces, lo primero que voy a hacer sería la iteración 1. ¿Ok? Para la iteración 1 dice que me base en que todos los valores son 0. Entonces, tomo todos esos valores y lo que voy a hacer es sustituir en mi sistema de ecuaciones esos valores. Ok, entonces este equivale a 0, este equivale a 0, este equivale a 0. No, eso no. Entonces esto me quedaría 7,85. Profe, perdón, ¿puedo bajar un poco? Gracias. 7,85 entre 3. ¿Ok? ¿Cuánto es 7,85 entre 3? 2,6166. ¿Ok? Entonces, en la siguiente ecuación, este vale 2,616666 y este sigue valiendo 0. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale x2? Menos 2,79. Menos Menos 2,79. 79. 45 y 23. ¿Sí? 2. Okay. Bajo una ecuación más. Este valor de aquí es 2,616666 y este de aquí es menos 2,79452. ¿Cuánto nos da x3? 7,00560. Ok. Y ahora lo que tendría que hacer es calcular los errores para cada uno de ellos. ¿No? Sería el error 1, el error 2 y el error 3. El error 1, ¿quién sería? El valor absoluto de la aproximación actual menos la aproximación anterior. ¿Quién es la aproximación anterior de esa X? De la X1. ¿Cuánto vale la aproximación anterior? 0. 0, claro, ¿verdad? Dijimos que anteriormente valía 0. Claramente, eso nos va a un error de 100%, pero hay que calcular. ¿Verdad? Entonces, de forma similar, en el segundo valor sería menos 279 menos 0, entonces eso también nos va a dar 100%, y este también. Pero ya tengo el error. Ok, ahora voy con la iteración 2. Ok, pero por ahí las ecuaciones. Y vuelvo de nuevo. X2 y X3 van a ser los valores anteriores. ¿Ok? Entonces, ya aquí ya no valen 0. Aquí vale menos 2,79452 y este vale 7,00560. ¿Ok? ¿Cuánto vale X1 nuevo? 2,99. 055. ¿Ok? Bajo una ecuación más.
Este nuevo valor de X1 es el que acabo de calcular. Y este de aquí es el anterior. ¿Cuánto vale X2? Menos 2,49. Ujú. 96,2. Ok, bajo una más. Entonces ahora sería 2,99055 y este nuevo valor es menos 2,4996. ¿Seis qué me dijo después? 2. 49, sí, 62. Ok, ¿cuánto nos da el nuevo valor de X3? 7,3029. Ok, volvemos a calcular los errores. ¿Cuánto nos da el error 1? 2,99055 menos 2,61,666 entre 2,99055 por 100. El primero es de 12,50%. Gracias. El segundo es de 11,79%. Y el tercero es de 0,07%. Ok, ahí. Ok, ahora ¿qué hay que seguir haciendo? Ya tenemos errores diferentes de 100. ¿Ahora qué? ¿Qué hacíamos? Fue una pregunta Sí, como el número, como la X3, digamos, ya hay un error muy por debajo del 5 ya se usa como el valor fijo de X3. No. no, se sigue mejorando. Ahora lo que tenemos que hacer es comparar todos esos tres valores con 5%, que es lo que nos decía el enunciado, ¿verdad? Entonces tengo que comparar con un criterio paro de 5%. Este no cumple, este no cumple y este sí. Tenemos solo uno que cumple. Entonces hay que hacer otra iteración a ver si estos dos cumplen. Como ya vimos que el error mayor es el primero, que es 12,5, en el siguiente cálculo podríamos calcular solo el primer error. Entonces vamos a ver. Iteración 3. Ya vamos con lo mismo. Ok, X1 vale 2,99055 y X3 7,00029. Pero puedo bajar un momento. Sí, ¿cuánto nos da ese valor de X1? Tres coma 18. 33. Ok, entonces con ese valor bajamos una más y ¿no? 3,1833 y este vale 7,00029 y calculamos X2. Profe, una pregunta. Sí, Para el cálculo de X1, el valor de X2 no era menos 2,49962. uy, sí, puse el de X1. Muchas gracias. Corregir aquí. Es menos 2,49962.
4992. Y me imagino que habrá que corregir aquí. Sí, ahora da 3,4 ceros y otro 3. Ah, y corregimos aquí. Y calculamos X2. Menos 2,49998. ¿Sí? Uno más. X3. 6,99999. Ok. Entonces, vamos con los errores. Error 1, error 2 y error 3. Calculemos solo el error 1. A ver si nos da por debajo del 5%. 0,31%. El primero. Sí. Pues como está por debajo, calculemos los otros. 0,01. Uno nada más. Sería 0,004, pero me imagino que entonces aquí sería 0,00. Sí, ahí como es tan pequeño, mejor ponerle ese valor así. Ah, ok. Ok, entonces vean que ya obtuvimos los valores de los tres errores. Cuando yo lo compare con el criterio paro, los tres están por debajo del 5%. Entonces, siempre en el método de Gauss-Seidel tengo que comparar con los tres valores. ¿Alguna pregunta con el método de Gauss-Seidel? Sí. Entonces, volvemos a la presentación. Vean que en la presentación nos decían que el valor de X1 era 3 y nos dio 3,00003. El X2 era menos 2,5 y nos dio menos 2,49998. Y X3 es 7 y nos dio 6,9999. Entonces andamos relativamente cerca de los valores verdaderos. Como es un método iterativo, está bien que no nos dé el valor exacto porque andamos con una aproximación y con un criterio de paro. Entonces, vean que el método de Gauss-Seidel es básicamente el método de iteración simple de punto fijo, solo que aplicado a sistemas de ecuaciones. Entonces, hay ocasiones, como el método de punto fijo, ¿verdad? Que el método de Gauss-Seidel podría converger o no, y además podría converger de una forma muy lenta. Recordemos que el método de punto fijo también tenía ahí sus restricciones de convergencia, ¿verdad? Entonces decimos que si tenemos, no sé, un sistema de 2 por 2, esto equivale a las pendientes de las ecuaciones X1 y X3 que sean menores a la unidad. Entonces vamos a decir que podemos tener los dos tipos de convergencia, ¿verdad? Pero podemos tener los dos tipos, las dos opciones, que sea convergente o divergente, y que ambas convergencias sean de forma en espiral, ¿verdad? Es decir, a veces nos va a subir el error, luego nos baja, nos sube, nos baja, pero siempre buscando la convergencia. Pues análogamente, lo que dijimos anteriormente significa que el elemento de la diagonal sea mayor al elemento fuera de la diagonal dentro de ese dos sistemas de 2 por 2. Entonces ahí tenemos el despeje de las ecuaciones, ¿verdad? Entonces si tomamos los valores
constantes, es decir, las A, el A12 y el A11 para el X1 y también para el X2, y decimos que eso tiene que ser en valor absoluto menor a la unidad en ambos casos, menor a la unidad en ambos casos, después de ahí puedo despejar, ¿verdad? Y decir que entonces A11 tiene que ser mayor a A12 y que el A22 tiene que ser mayor al A21. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? Que para asegurar la convergencia del método de Gauss-Seidel, los elementos que están ubicados en la diagonal siempre tienen que ser mayores al resto de los elementos de la misma fila. ¿Ok? Perdón, de la misma columna. Entonces, ese criterio es indispensable para la convergencia, que en la diagonal siempre estén los valores mayores. Eso lo que se hace es hacer un acomodo diagonalmente dominante para asegurar la convergencia. ¿Okay? Requisito obligatorio es que se acomode de esa forma. Y luego tenemos un criterio que podría ser suficiente, pero no necesario, es que la suma de los otros elementos de la fila sean menores al valor que está en la diagonal. Entonces vamos a ver en el ejemplo que estábamos haciendo. Dice que el valor que esté en la primera columna tiene que ser el mayor que con respecto a los otros. Claro, 3 es mayor que 0,1 que 0,3. Entonces aquí está bien ubicado. Luego dice que hay un criterio que es suficiente, pero no indispensable, es que la suma de estos dos en valor absoluto sean menores a este de acá. Entonces 0,1 más 0,2 es menor que 3. Entonces esta está bien ubicada acá. Luego paso al X2, ¿verdad? Me fijo cuál de estos tres, bueno, ya este quedó ahí anclado, me fijo cuál de estos dos es mayor, y claro, el 7 es mayor. Entonces ahí está bien ubicada. Y se cumple que 0,1 más 0,3 sea menor a 7. Entonces cumple. Y ya por rebote, ¿verdad? Me quedaría solo esta, pero también se da que en esta de acá el X3 es el mayor que los otros dos. Entonces, si yo sumo la diagonal acá, es mayor que cualquier otro acomodo que yo le pueda dar. Entonces, ¿cómo puedo saber yo si hice el acomodo diagonalmente dominante? Si estoy seguro, ¿verdad? Como en este caso no hay ningún otro acomodo que pueda ser mayor, así se queda. Si creo que podría haber otros acomodos que me den una diagonal mayor, lo que hago es sumar los elementos de la diagonal y ver cuál es el que me da el mayor valor de la diagonal. Es un requisito indispensable para el método de Gauss-Seidel que se haga el acomodo diagonalmente dominante. ¿Ok? Es decir, si a nosotros nos dan un ejemplo en el examen y lo atacamos así como está, sin acomodarlo, está mal. ¿Ok? Hay que aplicar pivoteo parcial, es decir, hacer un acomodo, reacomodo de las ecuaciones para asegurar que sea diagonalmente dominante. ¿Está claro? Diagonal de primero izquierda a último de derecha abajo, por decirlo así. Diagonalmente dominante de izquierda a derecha. Ese es un requisito indispensable para asegurar la convergencia del método de Gauss-Seidel. Ahora, el método de Gauss-Seidel presenta una modificación a lo que acabamos de ver que puede, que da mejoras a la estimación del resultado. Ese se llama el método de Gauss-Seidel con relajación. Entonces es la modificación del método de Gauss-Seidel para poder mejorar la convergencia. Entonces, después de calcular cada uno de los valores de X por medio del despeje de las X, que ya vimos cómo se hace, esos valores se modifican por un promedio ponderado de los resultados de las iteraciones anteriores y actuales
para poder hacer esa mejora. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la modificación? A cada valor de la X se elige un valor de lambda que es empírico, ¿verdad? Es digamos que aleatorio, para poder obtener esa mejora. Y se aplica esta ecuación que está acá. El XY nuevo es igual a lambda por el XY nuevo más 1 menos lambda por el XY anterior. ¿Ok? Y eso va a ir haciendo la mejora en cada uno de los valores de X. Se dice que si lambda es igual a 1, al hacer la suma, más bien la resta de 1 menos lambda, eso nos va a dar 0. Y al hacerse 0, este paréntesis de acá, me queda que el XY nuevo es igual al XY nuevo por lambda, es decir, 1. Entonces, esto quiere decir que no hay método de relajación y es el método que estábamos haciendo anteriormente. Si el valor de lambda está entre 0 y 1, los resultados van a ser un promedio ponderado de los resultados actuales y previos, y eso se llama subrelajación. Lo que hace es amortiguar las oscilaciones. Cuando el valor de la X sube un poco, baja un poco, sube un poco, ¿verdad? Entonces eso lo que hace es disminuir esa variable. Y luego se dice que si el valor de lambda está entre 1 y 2, se le da una ponderación extra al valor de la X y se asume que se mueve en la dirección correcta, ¿ok? Pero de una forma más lenta. Y eso se llama sobrerelajación, ¿ok? Y generalmente tiende a acelerar la convergencia. ¿Ok? Entonces vamos a ver el método de Gauss-Seidel. ¿Okay? Dice, utiliza el método de Gauss-Seidel sin relajación. Ese lo hacen ustedes ahí de tarea moral. Y con relajación dice que el lambda vale 1,2 para resolver ese siguiente sistema de ecuaciones con una tolerancia del 5%. Y ojo la trampilla que hay aquí, porque dice, si es necesario, reacomode las ecuaciones para la convergencia. ¿Ustedes qué dirían? Que sí hay que reacomodarlo, poner el último de primero. Claro, que sí hay que reacomodarlo porque es un requisito indispensable, ¿verdad? Entonces ahí es donde está la trampilla, ¿verdad? Del examen. Si es necesario reacomodar. Okay, entonces aquí tenemos el sistema de ecuaciones. Nos dice el ejemplo. El lambda es igual a 1,2 y que el criterio de paro es de 5%. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el despeje de las ecuaciones, ¿verdad? X1 va a ser igual a menos 38 más 6x2 más x3 entre 2. Profe, Sí. pero no hay que reacomodar. Uy, sí, perdón. Claro. Ya vamos a ver por qué hay que hacer el reacomodo. Entonces vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es fijar la primera columna. Entonces nos fijamos en la primera columna y vemos que tenemos un 2, se ven en valor absoluto. Un 2, un 3 y un 8. ¿Ok? Un 2, un 3 y un 8. Profe, entonces es mandar nada más la última línea de primera. Es acomodar, exacto, la última de primera. Entonces, esta nos quedaría de primera. Ahora estoy entre estas dos. ¿Verdad? Entre estas dos veo que el 6 que está en el X2 es mayor que este valor de acá. Entonces esta la pongo de segunda y por rebote esa quedaría de tercera. ¿Verdad? Entonces ahora tengo que X1 va a ser igual a menos 20 más 8, no, más menos X2 más 2X3 entre 8. X2 va a ser igual a menos 38 menos 2X1 más X3 entre menos 6. Y X3 va a ser igual a menos 34
más 3x1 más x2 entre 7. ¿Por qué es que hay que hacer ese acomodo diagonalmente dominante? Porque observen en los despejes que hicimos anteriormente y en el que estamos haciendo ahorita, cuando yo hago el despeje, cada una de las variables entre qué está dividido. X1, ¿qué valor lo divide? En este caso, X2, ¿qué valor lo divide en estos casos? Y X3. ¿Qué ven? Los valores que salen en la diagonal. Los valores que están en la diagonal. Exactamente. Siempre se van a ver divididos entre los valores que están en la diagonal. Entonces, ¿en qué me afecta a mí que esos sean los más grandes? Imagínense ustedes que ese valor que está dividiendo X1, bueno, en este caso es un 8. Supongamos que lo que esté arriba nos dé 5. Que lo que esté arriba nos dé 5. Entonces, ¿cuánto sería 5 entre 8? $0,625. 0,625, muy bien. Supongamos que no hago el acomodo diagonalmente dominante y lo que tenía en el lugar de, digamos, en la primera ecuación, en lugar de ese 8, era 0,1. Lo mismo de arriba nos dio 5. Entonces sería 5 entre 0,1. ¿Cuánto nos da eso? 50, creo. ¿Ah? 50, creo, sí, 50. 50. Ok. 50. No, pero no era 0,1. Supongamos que era 0,01. ¿Cuánto me da? 500. 500, ¿verdad? Y entre más pequeño por errores de redondeo y truncamiento se me vaya haciendo ese valor, ¿qué le va pasando al valor de la X? Entonces se va a disparar prácticamente. ¿Verdad? Va a tender a infinito. Ya ven por qué el método de Gauss-Seidel para asegurar la convergencia requiere que el valor de la diagonal que sea el mayor esté aquí para amortiguar o eliminar ese efecto de errores de redondeo de truncamiento, que el valor que divide se vaya haciendo pequeñito y el valor de la X se vaya haciendo cada vez más grande. Entonces, para evitar eso, siempre el valor que divide es el más grande. ¿Ok? Entonces vamos con la iteración 1. Profe, en X1 no tiene que estar dividido por -8. Ya le digo. Ajá. Ok, entonces recordemos que lo mejor es iniciar con valores para las 3 variables iguales a 0. Eso dice que me simplifica un poco. Entonces, aquí vale 0 y aquí vale 0. ¿Cuánto me da el valor de X1? 2,5. 2,5. Ahora, ojo aquí, porque aquí es donde viene la diferencia con respecto a lo que hicimos anteriormente. Como es el método de Gauss-Seidel con relajación, decía el método que por cada X que yo calculo, la tengo que ponderar por el valor de lambda. Entonces, el X nuevo, ¿verdad? El X1, llamémoslo X1 lambda,
por simplicidad, dice que es x1 lambda es lambda, y en este caso dice que vale 1,2 lambda por el valor de x y nuevo. ¿Quién es el x y nuevo? Este que acaba de calcular aquí. Por 2,5. ¿Ok? Más 1 menos lambda, 1 menos 1,2 por el XY anterior. ¿Cuál es el XY anterior? El de la misma línea. ¿En quién estoy? En X1. ¿Cuánto vale X1 anterior? 0. 0. ¿Verdad? 0. Entonces, ¿cuánto me da X1 lambda? 1,2 por 2,5. 3.7. 3,7. Ah, no, perdón. Lo sumé. 3. 3. Ok. Entonces, a la siguiente ecuación le entro a este X1 con el X1 lambda, el mejorado. Y aquí, como no tengo anterior, pongo el 0. Ok, calculo el nuevo X2. 7,3333. Ok. Ahora voy igual a lo mismo. X2 lambda va a ser igual a lambda por el X2 nuevo más 1 menos lambda por el X2 anterior, que también vale 0. Entonces, ¿cuánto vale X2 lambda? 8,79999. 99, 99. Sí. ¿Ok? Y ahora para el X3, este valor de X1 es el lambda, que es 3, y este X2 es el lambda, que es 8,79. Ok, y calculo el valor de X3. Menos 2,31428. Y voy con el X3 lambda. Lambda por menos 2,31428 más 1 menos lambda por el X anterior, que es 0. ¿Cuánto nos da X3 lambda? Menos 2,77713. ¿Ok? Entonces ya tengo los tres valores de X, que son los lambda. Ojo, error muy común que se comete en esta parte es que calculan los 3X como se hacía en este método sin relajación. Se calcula cada uno de los X y luego le aplican esta relajación, lo cual es incorrecto, ¿verdad? Porque es calculo X1, lo relajo, calculo X2, lo relajo, calculo X3, lo relajo. ¿Ok? Entonces, si en evaluación lo hacen de esa forma que les acabo de decir, calculan las 3X y luego lo relajan, está mal. Nada que reclamar. Ya sabemos que como el X anterior es 0, los errores me van a dar 100%.
Ok, ahora voy con iteración 3. T2. Este valor de acá es 8,79 y este de acá menos 2,7773. ¿Cuánto nos da el X1 nuevo? Profe, una pregunta. Ah, Este método en particular es casi que más fácil hacerlo a mano que en Excel, ¿verdad? sí. Bueno, si lo logra acomodar bien, también se le hace fácil cuando va copiando y pegando. Sí, pero no lo logra como automatizar bien Excel. O sea, siento que hay que No, estar metiendo mano cada rato. sí, no lo logro automatizar. No es tan copy y pegue. Ok, ok. Gracias. Ujú. Y eso da 2,09428. 2 coma. 0,9428. 42. ¿Cuánto? Y ahora No, X1. profe, le sobra un 9 ahí. Sí. Se- Ya. Pues voy con el X1 lambda. Igual, ¿verdad? Lambda por el X nuevo más 1 menos lambda por el X1 anterior. ¿Cuál es el X1 que va aquí? 3. 3, claro, ¿verdad? El relajado. Muy bien. Cuidado, agarran el de 2,5. No, es el relajado, 3. Ok, ¿cuánto me da X1 lambda? 1,91313. Muy bajo. Sí. Y él me dio el primer término de X 4,29. ¿Cuánto? Se costó. El primer término es diferente, compañero. No me dio 2,09, me dio 4. ¿4 qué? Me dio 4,29, 42,8. 39, 29. 29, ¿qué? 4,29, 42,8. Ok, entonces corregimos aquí. Pues dale X1 lambda. 4,55313. Sí. Sí, entonces ahora bajamos un valor. Este es 4,55313 y X3 se mantiene. ¿Cuánto nos da X2? 8,31389. Y el X anterior era 8,79, ¿no? Aquí nos da el X2 lambda. 8,21667. ¿Sí? Y vamos con X3.
como está X3. Pero a mí me está dando algo, pero siento que está mal porque me dio menos 1,7319. A mí me dio lo mismo. Menos 1, coma. 73,19,9. Sí, vamos a ver cuánto nos da X3 lambda. Les da Menos 1,5229,6. ¿ok? Y ahora calculamos los errores para cada uno. El primero creo que es 34,11%. El segundo es de 7,09%. ¿Sí? Y el último es del 82,35%. Según tengo yo acá, efectivamente es de 82%, lo que acaba de dar una tercera variable. Entonces está bien. Y para poder llegar al 5% necesitamos 6 iteraciones. Después de 6 iteraciones estamos por debajo del valor que nos piden. Esto sería el resultado. 4,0122 para la primera, 8,0273 para la segunda y menos 1,9790. Esas son ya las lambda con los respectivos errores. 1,10, 1,10, 3,51. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Sí. eh, Estoy viendo que en la segunda iteración para X3, X3, Ujú. ajá, y está en valor de 1,5230 y a nosotros nos dio 1,7319. Sí. No, a mí me dictaron menos 1,50. Ah, no, perdón, es que estaba viendo el sin relajar, perdón. Ujú. Sí, me dijeron menos 1,52, 2,96. No, sí, es ese, es que estaba viendo el que estaba sin relajar, digamos. Ok, ok. ¿Alguna pregunta? Pues vean, hay que tener cuidado con el método de Gauss-Seidel, ¿verdad? Porque hay que tener ahí ciertos puntos claros antes de empezar. Primero es que siempre hay que empezar ordenando las ecuaciones. ¿Ok? Después de que se ordenan las ecuaciones, si estoy con el Gauss-Seidel normal, pues después de haber despejado las ecuaciones, voy encontrando las variables. Si estoy con el de Gauss-Seidel, después de haber encontrado el primer X, aplico la relajación, entro al segundo, aplico la relajación, entro al tercero y aplico relajación. ¿Verdad? Esa es la forma correcta. Entonces hay que tener ahí cuidado y el método muy claro cuando lo vaya a aplicar. Profe, una pregunta. Sí, ¿Usted podría tratar ahí solo como para ver qué pasa, digamos, si no lo acomoda en ese programa que usted tiene? si no lo acomodo, sí.
Se cicló. No convergió. Ese NaN es not a number. O sea, de infinito. Ah, ok. Vean, Entonces, él eso es lo sigue que me haciendo gustaría. cálculos, va por 2082 iteraciones. Y aquí en la esquina abajo dice ocupado. O sea, sigue haciendo iteraciones. Vea, 3021. Y es un bucle. Ya no hay nada que lo saque de ahí. Ah, ok, entonces eso puede ser un buen indicador. Si uno le empieza a crecer eso y nada que disminuye, ya uno puede suponer que algo anda mal. Exacto. Pues aquí tengo que forzarlo a parar. Lo paré a las 5.935 iteraciones y ya era infinito. Las tres soluciones eran infinitas. Eso fue que pasó lo que yo les dije. Lo que pasó a dividir él era un número tan pequeño que por los errores de truncamiento y redondeo de los cálculos de MATLAB se fue haciendo pequeñito, pequeñito, pequeñito hasta que se disparó. Vamos a verlo, si lo logramos encontrar en el historial. No, eran muchos. Eso tuvo que ser, que se hizo muy pequeño, empezó a crecer el valor, que tiende a infinito y dice, no, no. Muy buena la demostración, Luis. No, muchísimas gracias. Muy interesante. Bueno, por eso hay que ordenar. Ahora, podría ser en este caso, porque digamos que la matriz es media mal cortadilla y divergió. Hay matrices que se portan un poco bien, digamos, la otra clase, cuando damos el condicionamiento de las matrices, podríamos ver que esta matriz está mal condicionada y por eso divergió inmediatamente. Podría haber matrices que están bien condicionadas. Recordemos que las que están bien condicionadas no se ven tan afectadas por errores de redondeo y lleguen a converger a algo muy similar a la ecuación, pero el procedimiento, si no hicimos el despeje, el procedimiento está mal. ¿Ok? Lo correcto, hacer siempre el despeje. Perdón, el acomodo. ¿Ok? Entonces aquí nos pasamos ya a la presentación. Y seguimos con el último método. El último método es el método de Jacobi. Este método de Jacobi, lo que vamos a hacer es que vamos a ver como una pequeña demostración del por qué el método de Jacobi funciona como funciona y no simplemente que yo llegue y les ponga, este es el método de Jacobi, así se usa y de verdad converge. Entonces nada más vamos a ver la demostración y una vez terminada la demostración ya sabemos por qué converge el método de Jacobi. Entonces, en este método Jacobi lo que se van a hacer es que se aplican técnicas similares a las que usamos para obtener la raíz simple. En raíces de ecuaciones igual, ¿verdad? Igual que el método de Gauss-Seidel, primero suponíamos un valor para la raíz y luego empezábamos a refinarla. Ahora que tenemos el sistema de ecuaciones por método de Jacobi, igual aplicamos un valor para todas las variables, como hacíamos en el de Gauss-Seidel, que suponíamos que todas eran cero y empezábamos a mejorar el valor del resultado. La base del método va a consistir igual en una sucesión convergente definida e iterativa. Es un método de aproximación, no es de solución directa. Va a existir algunos casos en el que el método de Jacobi converge, pero el de Gauss-Seidel no. Entonces, si nos damos cuenta, como en este ejemplo de acá, que no nos convergió cuando lo teníamos desordenado, podría ser que el de Jacobi sí. ¿Okay? Siempre va a haber ahí como esa oportunidad de un segundo método que nos encuentre una convergencia. También podría ocurrir el caso en el que ninguno de los dos converja, ¿verdad? Dependiendo cómo esté comportada ahí la matriz. Entonces, supongamos que tenemos un sistema, ¿verdad? De ecuaciones A por X igual a B. Lo que se hace es construir una sucesión descomponiendo la matriz A de la siguiente forma. Tomo la matriz A, la descompongo en una matriz diagonal, en una matriz triangular inferior y en una matriz triangular superior. ¿Okay? ¿Quién va a ser cada una de esas? Si lo vemos así gráficamente, cuando tengo la matriz A,
la descompongo en esas tres matrices. La matriz triangular inferior va a ser todos los valores que estén por debajo de la diagonal, y en la diagonal y por encima de ellas van a ser 0. Luego una matriz diagonal, que son solo los valores de la diagonal, por encima y por debajo de ellas son 0. Y una triangular superior, en donde todos los valores por encima de la diagonal son los de la matriz y por debajo son 0. ¿Por qué? Porque a la hora de que yo llegue a hacer la suma, como la suma matricial es posición por posición, aquí voy a sumar un valor, ¿verdad? Todos los demás son 0, le sumo este de aquí, luego los otros de acá, y así se van colocando nuevamente en cada una de las posiciones, ¿verdad? Entonces vean aquí, la matriz A, la diagonal solo tiene valores en la diagonal, los demás son 0. La triangular inferior, por debajo de la diagonal son valores y después son 0. Y la triangular superior, por encima de la diagonal, son valores y los demás son 0. Entonces, tenemos que, de lo que habíamos visto del acomodo de la matriz A por X igual a B, entonces eso nos quedaría ahora DLU por X igual a B. Entonces, si yo distribuyo esto, D por X, L por X, U por X, ¿verdad? Voy a tenerlo de esa forma. Hago el despeje ahí de la D por X igual a B menos L más U por X. Entonces, si despejamos la matriz D, vamos a tener que X va a ser igual a la inversa de la D por B menos la inversa de la D por L más U, todo eso por X. Decimos que si cada uno de los valores A y I son diferentes de 0 para cada I, entonces la regla iterativa, la definición del método de Jacobi se puede expresar de esta forma de acá. ¿Okay? Ya esto es un método iterativo y ese valor de las K que me aparecen ahí simplemente es un contador de iteración. Entonces en la iteración 0, ¿verdad? K vale 0, esto me va a dar 1, entonces tengo el X1. En la primera iteración, cuando K vale 1, entonces tengo que esto vale 2, tengo el X2 y así va sumando 1, ¿verdad? Sucesivamente. Entonces eso se puede asegurar que la ecuación general es equivalente a partir del sistema de ecuaciones lineales y se despeja la incógnita ubicada en la diagonal principal de cada una de las ecuaciones. Lo mismo que hicimos con el método de Gauss-Seidel, ¿verdad? Para la X1 lo despejamos de la primera ecuación, para la X2 lo despejamos de la segunda ecuación, el X3 así y sucesivamente, ¿verdad? Y está de forma general por si el sistema llegara a ser de n por n. Una vez que ya hice el despeje de las ecuaciones, se inicia el proceso de solución seleccionando los valores iniciales de las X. De igual forma, se puede asumir que todos los valores son 0. A partir de la propuesta que se tenía anteriormente, ahora voy a tener un vector, un único vector solución, que va a ser BI entre AI. Si supongo que todos los valores son 0. Vean que dice X1, el vector 1, vale igual para todos. Eso quiere decir que el elemento independiente entre el coeficiente de la diagonal principal para cada ecuación va a ser ese de ahí. ¿Ah? Ese es el vector completo. Vean que todos los valores del vector vienen a ser lo mismo. ¿Sí? Entonces, el método de Jacobi es susceptible de los efectos de pivoteo. ¿Ok? En consecuencia, el criterio de convergencia lo conforman los criterios que tienen que ser diagonalmente dominante como requisito y también el que era necesario pero no indispensable, ¿verdad? Entonces, el que es requisito es que siempre sea diagonalmente dominante el acomodo y el otro, pues simplemente que la suma de los otros valores que están después de la diagonal sean menores al valor que está en la diagonal. Este puede ser que se cumpla, puede ser que no, pero el que es indispensable es el acomodo de forma diagonalmente dominante. Entonces, lo que el método de Jacobi nos dice es que yo lo que hago es encontrar un único vector para poder encontrar la solución simultánea de los sistemas. Mientras que el de Gauss-Seidel, lo que me decía era que yo tenía que ir encontrándolo de forma escalonada. ¿Verdad? ¿Cómo hago yo para saber si el método convergió o divergió? Igual que el de Gauss-Seidel, lo voy a comparar con el de la solución y si ya el criterio de paro está por debajo de la solución, digo que ya cumple, ¿verdad? Y entonces en ese momento dejo de hacer las iteraciones. Pues aquí vemos de forma más o menos, digamos que gráfica, cómo es el comportamiento del método de Gauss-Seidel con respecto al de Jacobi. Gauss-Seidel de la X1
¿verdad? Despejaba X1, la calculaba, con esa entraba X2, lo calculaba y con esa entraba X3 y volvía otra vez. El método de Jacobi entra de forma simultánea a todas las ecuaciones. Un único vector para todas las ecuaciones. ¿Ok? ¿Por qué es que funciona? Por el despeje o la forma en la que se desarma la matriz A, ¿verdad? Para poder encontrar esa convergencia. Entonces vamos a ver, utilizando el método de Jacobi para esta solución que habíamos hecho anteriormente. Entonces ese era el primero. O más bien, si quieren, bueno, entonces, pues ya ese estaba diagonalmente dominante, ¿verdad? Ya estaba acomodado. Hago el modo, el despeje de las variables. Y tenemos los despejes de cada una de las variables. Y empezamos entonces con la iteración 1. Pues lo que dice el método es que ahora entro solo con un vector. Entonces digo que el x1 es igual a 0, 0, 0. Y ese vector lo voy a probar de forma simultánea en todas mis soluciones. Entonces, todos van a ser. ¿Sí? Y vamos a encontrar cuánto vale cada uno de esos valores. Cuánto vale X1, cuánto vale X2 y cuánto vale X3. Sería 7,85 entre 3 menos 19,3 entre 7 y 71,4 entre 10. ¿Cuánto les da X1? 2,6166. X2. Menos 2,75714. 6,5 o 7,5. 75714. X3. 7,14. 7,14. Y 0. ¿Ok? Y 0. Ahora vamos con la iteración 2. Igual. Las ecuaciones. Y lo que vamos a hacer es entrar de forma simultánea a todas las ecuaciones. Entonces, X2 vale menos 2,75. 714 menos 2,75. 714. X3 vale 7,14. Y X1, 2,61. Y de forma simultánea encontramos X1, X2 y X3. X1 es 3,3076. Aquí, como todos los anteriores eran 0, los errores son 100, ¿verdad? Entonces, da aquí 2. Menos 2,48. 85,2. Y X3.
7,00635. Claro. Vamos con los errores. Error 1, error 2, error 3. El primero es 12,8%. Diez coma 79%. 1,9%, creo. Una iteración más. Estamos de forma simultánea, ¿verdad? Entonces nos dio menos 2,48852. Y este es cuánto nos dan cada una de las X. X1 da 3,3 ceros y un 80. No, 80, sin el 1, perdón. 3 ceros 80. El segundo es menos 2,49973. Y el último es 7,3020. Ok, vamos a ver los errores. El primero es de 0,001. 0,001. Se- El segundo es de 0,44. 0,044. 0,44, si no me equivoco. Y el último es de 0,08%. Ok. Pues vean que ya aseguramos que todos estén por debajo del criterio paro establecido, que era un 5%. De esa forma ya encontramos la solución. Recordemos cuando demos la solución que siempre tenemos que decir a qué converge cada una de las X con el error asociado, ¿verdad? Si no, estaríamos diciendo que el valor que encontramos es el analítico y estaríamos induciendo a un error de interpretación, ¿no? Porque estaríamos dando a entender que el error que encontramos es el analítico y no es una aproximación como realmente es lo que realizamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con alguno de los tres métodos, ¿verdad? Los dos de Gauss-Seidel o el de Jacobi que vimos ahorita? Estaba pensando una, pero es como más teórica, que cuál es Sí. la ventaja o la desventaja de este respecto al de Gauss-Seidel. Es que el de Gauss-Seidel se ve muy afectado por errores de redondeo o truncamiento, ¿verdad? Ya viste ahí cuando Luis me dijo que qué pasaba si yo nacía en acomodo diagonalmente dominante, te divirtió. El de Gauss-Seidel no se ve tan afectado por esos errores de redondeo o truncamiento. Entonces hay ocasiones, ¿verdad? Donde el método de Gauss-Seidel no converge que el de Jacobi sí. Es un complemento, ¿verdad? En algún método, en alguna matriz que no converja Gauss-Seidel, podríamos probar Jacobi y puede ser que eso nos dé la convergencia. Ah, ok. Gracias, bro. ¿Alguna otra pregunta? Digamos, entonces,
Esos son los métodos para solucionar sistemas de ecuaciones. Entonces, si no hay dudas, estaríamos por hoy.